Y si la voz que has estado escuchando en tu mente, esa voz que te habla en sueños, en pensamientos o incluso en señales que parecen coincidencias, no fuera de Dios, sino del enemigo? Y si te dijera que existe un secreto que muy pocos conocen, un discernimiento espiritual capaz de revelar la diferencia entre la voz del Señor y los susurros engañosos del adversario, un poder oculto que puede transformar tu vida entera, librarte de caer en trampas espirituales y abrirte los ojos a la verdadera dirección que Dios quiere darte. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has seguido un pensamiento creyendo que era voluntad divina y al final solo te llevó a más confusión, dolor o fracaso? ¿Y cuántas veces dudaste de algo que parecía pequeño, pero que luego descubriste que era la advertencia del Espíritu Santo? Aquí está la clave. No todo lo que brilla viene del cielo, y no toda voz que parece buena viene de Dios. En este video descubrirás cómo distinguir entre la voz verdadera de tu Padre Celestial y las artimañas del enemigo que busca imitarla para desviarte del camino. Durante los próximos minutos te llevaré por un viaje espiritual profundo en el que entenderás los misterios del discernimiento. Verás cómo Dios habla a través de su palabra, cómo el Espíritu Santo guía a sus hijos y cómo el enemigo intenta confundir con pensamientos, sueños y señales falsas. Cada enseñanza abrirá tus ojos a una verdad que quizás habías pasado por alto. Y te darás cuenta de que en este mismo momento tu vida puede cambiar. Hay preguntas que te voy a dejar flotando en el corazón. ¿Cómo saber si ese sueño fue inspiración divina o tentación disfrazada? ¿Cómo diferenciar una señal del cielo de una ilusión puesta por el maligno? ¿Cómo reconocer la paz de Cristo en medio de tantas voces que quieren hablarte al mismo tiempo? Te prometo algo: si permaneces conmigo hasta el final, habrá una enseñanza, justo la penúltima, que puede ser la llave que desbloquee una bendición que estabas esperando hace mucho tiempo. Porque no es casualidad que hoy estés escuchando estas palabras. Dios mismo te ha traído hasta aquí y Él quiere hablarte claramente. Antes de comenzar con este estudio profundo, quiero pedirte algo muy importante. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase "paz en Cristo". Al hacerlo, estarás declarando públicamente que tu corazón quiere ser guiado solo por la voz de Dios. Además, al dar me gusta a este video, obligarás al algoritmo de YouTube a mostrárselo a más personas que, como tú, están confundidas, heridas o buscando dirección espiritual. Con un simple acto, estarás llevando la palabra de Dios a quienes más la necesitan. Muchos que llegan a este canal me escriben diciendo que no tienen una iglesia cerca y que estos estudios se han convertido en su apoyo espiritual diario. Por eso necesito que participes desde el principio. Comenta, da me gusta y suscríbete. De esa manera, este mensaje llegará a otros hijos de Dios que hoy mismo podrían estar clamando en soledad por una respuesta. Tu compromiso aquí no es solo con un canal, es con tu fe. Suscribirte es como encender una lámpara en medio de la oscuridad. Es decidir que quieres estar despierto espiritualmente y no dejar que el enemigo apague tu luz. Hoy vamos a abrir las Escrituras y las verdades espirituales para descubrir cómo discernir entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Y te aseguro que, al final de este video, no volverás a mirar tus pensamientos, tus sueños, ni tus señales de la misma manera. Comencemos este viaje juntos. En las Escrituras encontramos una verdad fundamental para todo aquel que desea discernir si la voz que escucha viene de Dios o del enemigo. La voz de Dios nunca se contradice con su palabra escrita. Jesús mismo declaró en Mateo 4:4: "No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios". Este versículo nos recuerda que todo pensamiento, sueño o señal que recibimos debe ser medido y probado bajo la luz de la palabra. Aquí está la primera clave del discernimiento. La voz de Dios jamás te llevará a desobedecer lo que ya ha sido revelado en las Escrituras, mientras que la voz del enemigo siempre buscará sembrar dudas, confusión o rebeldía
contra lo que está escrito. El enemigo intentó engañar al mismo Hijo de Dios en el desierto, utilizando incluso la misma palabra, pero distorsionada. Satanás citó pasajes de la Escritura fuera de contexto para tentar a Jesús, pero Cristo respondió con la verdad completa. Esto nos enseña que no basta con escuchar palabras bonitas o aparentes señales de espiritualidad. Es necesario que esas palabras estén en total armonía con la Biblia. Cada vez que recibes un pensamiento, pregúntate, ¿esto que escucho se alinea con lo que Dios ha revelado en su palabra? Si no es así, no puede venir de Él. Muchas veces el enemigo se disfraza de ángel de luz y trata de susurrar mensajes que suenan bien, que parecen correctos, pero que en lo profundo contienen semillas de engaño. Es aquí donde debemos afilar nuestro espíritu con la palabra. Imagina que tienes dos voces hablándote, una que te da paz y dirección en obediencia a Dios, y otra que, aunque parezca buena, deja en tu corazón inquietud, duda o exaltación del ego. La primera será la voz del Señor, la segunda, el susurro del enemigo, y tú decides a cuál prestar atención. El apóstol Pablo, en Gálatas 1:8, fue claro: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto significa que ni siquiera una visión impresionante o un sueño poderoso tienen autoridad sobre lo que ya ha sido revelado en la palabra de Dios. El discernimiento comienza con este principio inquebrantable. La Biblia es la lámpara que alumbra el camino, y todo lo que no concuerde con ella proviene del adversario. Ahora permíteme hacerte una reflexión profunda. ¿Cuántas veces el enemigo te ha querido convencer de que no eres suficiente, de que no mereces el amor de Dios, o de que tus oraciones no son escuchadas? ¿Y cuántas veces has sentido voces interiores que te llaman a rendirte, a desistir, a dejar todo atrás? Si esas palabras traen condenación, desesperanza y alejamiento del Padre, entonces no son de Dios, porque el Espíritu Santo siempre edifica, exhorta y consuela. La voz del Señor puede corregirte, sí, pero siempre lo hará con amor, llevándote hacia la restauración y no hacia la destrucción. El discernimiento espiritual no es solo un conocimiento mental, es un ejercicio del corazón. Cuanto más tiempo pasas en oración y meditación en la palabra, más fácil será para ti distinguir entre ambas voces. Piensa en un pastor y sus ovejas. Ellas reconocen su voz porque pasan tiempo a su lado, porque han aprendido a identificarla en medio de muchos ruidos. Así también, si pasas más tiempo con Dios, aprenderás a distinguir su voz con claridad, incluso cuando el enemigo intente imitarla. En este punto, quiero detenerme para recordarte algo muy importante. Estás recibiendo una enseñanza que puede marcar la diferencia entre caminar en la verdad o ser arrastrado por la mentira. Y si este mensaje está tocando tu corazón, es señal de que el Espíritu Santo quiere que permanezcas atento. Te pido que te suscribas ahora mismo a este canal. No lo veas solo como un acto digital, míralo como un paso de fe. Al suscribirte, estás declarando que eliges alimentar tu espíritu con palabra verdadera y no con confusión. Piensa en todas las veces que has necesitado una dirección clara de Dios y no la encontraste. Hoy, al comprometerte con este canal, tendrás un espacio constante donde tu fe será fortalecida. Además, al suscribirte, no solo recibes, también das. Porque cada suscripción hace que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan aprender a distinguir entre la voz de Dios y los engaños del enemigo. Piensa en alguien que ahora mismo está al borde de tomar una decisión equivocada porque no sabe escuchar a Dios. Tu suscripción puede ser la llave que lleve este mensaje a esa vida. No pospongas ese acto, porque cada segundo cuenta en el reino espiritual. Hoy hemos aprendido que la primera señal para saber si la voz es de Dios o del enemigo está en la fidelidad a la palabra. La Biblia es tu brújula, tu mapa y tu arma. No olvides esto: la voz de Dios
siempre edifica, siempre te conduce hacia la verdad de su palabra, mientras que la voz del enemigo busca apartarte de ella. Esta es solo la primera clave de discernimiento, y aún nos quedan muchas más revelaciones que el Espíritu quiere mostrarte en este viaje. Mantente conmigo, porque lo que viene a continuación profundizará aún más en tu entendimiento espiritual. El segundo pilar del discernimiento espiritual se encuentra en la paz que solo proviene de Dios. La voz del Señor jamás deja al creyente sumido en un estado de ansiedad, confusión o desesperación, porque donde está el Espíritu de Dios, allí también está la paz. Jesús mismo lo afirmó en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Este versículo encierra un secreto profundo. Cuando la voz que escuchas produce calma interior, confianza en la guía divina y descanso en tu espíritu, esa voz viene de lo alto. Por el contrario, cuando lo que oyes produce angustia, inquietud constante y temor paralizante, debes saber que no proviene de Dios. El enemigo busca siempre desestabilizar el corazón humano. Sus palabras susurran miedo, urgencia sin propósito, desesperanza y presión. El diablo sabe que si logra quebrar la paz de un hijo de Dios, habrá ganado terreno en su mente y sus decisiones. La voz de Dios, en cambio, aunque pueda confrontarte y corregirte, siempre lo hará con ternura, mostrando un camino de restauración y confianza. Dios jamás te hablará para hundirte en la culpa, ni para dejarte atrapado en el temor. Cuando Él habla, incluso en medio de la corrección, hay una sensación de alivio, porque sabes que tu Padre te está guiando hacia lo correcto. Miremos un ejemplo bíblico claro. En 1 Reyes 19, el profeta Elías se encontraba abrumado, perseguido y temeroso. Elías esperaba que Dios se manifestara en un gran viento, en un terremoto o en un fuego impresionante, pero la voz de Dios vino en un silbo apacible y delicado. Allí está la clave. La voz del Señor no necesita gritos, no necesita impresionar con espectáculo. Es una voz que trae calma, una voz que se reconoce en la intimidad del corazón. Y si Elías, un profeta poderoso, tuvo que aprender a distinguir la voz de Dios en medio de tanto ruido, cuánto más nosotros necesitamos ejercitar nuestros oídos espirituales para no confundir la voz suave del Señor con los rugidos intimidantes del enemigo. Reflexiona en tu propia vida. Piensa en esa decisión que estás por tomar, en ese camino que tienes delante. Tal vez ya has escuchado muchas voces, la voz de tus miedos, la voz de tus dudas, incluso la voz de quienes quieren imponerte sus opiniones. Pero en medio de todo ese ruido, la voz de Dios trae sosiego, trae dirección clara sin ansiedad, trae un susurro que te permite descansar, aun cuando el panorama externo parezca tormentoso. Esa es la diferencia. El enemigo empuja, presiona y acelera. Dios guía, acompaña y da paz. La paz de Dios también actúa como un árbitro en nuestro interior. El apóstol Pablo lo expresó en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando una decisión, un pensamiento o incluso un sueño produce en ti una paz profunda que no se explica humanamente, es señal de que el Espíritu Santo está confirmando su dirección. Pero si al contrario, aunque todo parezca lógico o conveniente, dentro de ti hay una sensación de intranquilidad y desasosiego, debes detenerte, porque esa no es la voz de tu Padre Celestial. Ahora bien, esto no significa que la voz de Dios siempre nos diga lo que queremos escuchar. Al contrario, muchas veces la voz de Dios nos confronta, nos invita a dejar caminos de pecado, a cambiar actitudes, a obedecer cuando todo en nosotros quiere resistirse. Sin embargo, incluso en medio de esa confrontación, su voz nunca rompe la paz. La corrección divina duele, pero también sana. Duele, pero también libera. El enemigo, en cambio, solo condena y esclaviza. Esa es la diferencia que tu corazón debe aprender a reconocer. Quiero que pienses en algo.
¿Cuántas veces el enemigo ha querido hacerte creer que la paz que sientes es falsa, que todo se derrumbará, que no tienes futuro? ¿Y cuántas veces esa voz se ha levantado justo cuando estabas más cerca de un avance espiritual? No lo ignores. El enemigo sabe que si siembra temor en tu corazón, te alejará de la promesa de Dios. Por eso, la paz es una de las señales más puras y más firmes para distinguir entre ambas voces. En este punto, el desafío para ti es aprender a escuchar más allá del ruido. El mundo grita, el enemigo ruge, pero Dios susurra. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aquietar tu alma lo suficiente como para escuchar ese silbo apacible? Si lo haces, descubrirás que la voz de Dios no solo habla, sino que también abraza, fortalece y llena de certeza. Y ese es el tesoro más grande, saber que no caminas solo, sino acompañado de la voz de tu pastor, que nunca te abandona. Hasta aquí hemos visto la segunda clave del discernimiento, la paz interior que confirma la voz del Señor. Y mientras avanzamos, quiero que guardes esto en tu corazón. Cada vez que sientas confusión, angustia o temor, detente y pregúntate si realmente es Dios quien te habla. Porque el enemigo puede imitar palabras, puede disfrazar señales, pero jamás podrá imitar la paz perfecta de Cristo. Mantente atento, porque en el próximo bloque iremos aún más profundo. Allí descubrirás otra señal poderosa que diferencia claramente la voz del enemigo de la voz del Señor y te permitirá caminar con pasos firmes en la dirección que Dios ha preparado para ti. Una de las señales más claras para identificar la voz de Dios frente a la del enemigo es el fruto que produce en la vida del creyente. Jesús mismo nos dio este principio en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Esta enseñanza nos revela que no basta con escuchar palabras bonitas o inspiradoras. Lo que realmente demuestra el origen de una voz es el resultado que deja en nuestra vida y en nuestro corazón. La voz de Dios siempre genera fruto de justicia, de amor, de santidad, de esperanza y de obediencia. La voz del enemigo, en cambio, aunque pueda sonar convincente, produce confusión, división, orgullo, pecado y alejamiento de la presencia del Señor. Cada pensamiento que llega a tu mente, cada sueño que experimentas, cada señal que percibes debe ser evaluado con esta pregunta esencial: ¿qué fruto deja en mí? ¿Me acerca más a Dios, a su palabra y a una vida santa, o me lleva por un camino de egoísmo, duda y pecado? La voz de Dios puede confrontarte, pero esa confrontación siempre producirá un cambio positivo, te llevará al arrepentimiento y te acercará a la verdad. La voz del enemigo puede sonar como motivación, pero en el fondo deja un sabor amargo de orgullo, rebelión o desesperanza. Veamos un ejemplo bíblico. En Hechos 16, Pablo y Silas se encontraron con una joven que tenía un espíritu de adivinación. Ella decía palabras aparentemente correctas, proclamaba que ellos eran siervos del Dios Altísimo que anunciaban el camino de salvación. Sin embargo, aunque sus palabras parecían verdaderas, el fruto de esa voz no era de edificación, sino de confusión y manipulación. Pablo, discerniendo el espíritu detrás de esas palabras, reprendió y expulsó al demonio. Este relato nos enseña que no basta con escuchar el contenido superficial de una voz. Debemos mirar el fruto espiritual que genera. La voz de Dios nunca manipula ni busca confundir, siempre edifica y trae libertad. El fruto también puede analizarse en términos de transformación interior. Gálatas 5:22 nos describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando una voz proviene del Espíritu de Dios, siempre se alinea con estas características. Si lo que escuchas te impulsa a amar más, a perdonar, a tener paciencia y a mantener la fe,
puedes estar seguro de que viene de Dios. Pero si lo que escuchas despierta en ti ira, resentimiento, orgullo, desconfianza o desesperación, no hay duda. Esa voz es del enemigo que busca destruir lo que Dios está construyendo en ti. Es aquí donde entra la sabiduría espiritual. Muchos creyentes se confunden porque se dejan llevar por las apariencias o por las emociones del momento. Pero el discernimiento verdadero no se basa en lo que sientes en un instante, sino en el fruto duradero que se manifiesta con el tiempo. La voz de Dios siempre deja huellas de vida y de propósito, mientras que la voz del enemigo, aunque al principio pueda parecer atractiva, tarde o temprano se revela como camino de destrucción. Piensa por un momento en tu propia vida. ¿Has seguido alguna vez una voz que te prometía éxito inmediato, pero que terminó llevándote a la ruina espiritual o emocional? ¿Has sentido alguna vez que estabas tomando la decisión correcta, pero con el tiempo descubriste que el fruto fue dolor, división o alejamiento de Dios? Ese es el sello de la voz del enemigo. En cambio, cuando sigues la voz de Dios, aunque el camino sea estrecho y no siempre fácil, los frutos que brotan en tu interior son de paz, fortaleza y esperanza. Esa es la evidencia más poderosa de que has escuchado al Señor. Quiero hacer una pausa aquí para hablar directamente contigo. El discernimiento espiritual no es un lujo, es una necesidad vital. Y cada enseñanza como esta que compartimos juntos en este canal es un alimento para tu espíritu, una herramienta para que tu oído se afine cada vez más a la voz de Dios. Por eso, si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora mismo. No pospongas más ese compromiso. Suscribirte significa abrir una puerta para que este mensaje siga llegando a tu vida, para que sigas recibiendo luz en medio de la oscuridad. No se trata solo de ti. Cada vez que te suscribes, estás ayudando a que la palabra llegue a alguien que en este momento puede estar siendo engañado por las voces del enemigo. Imagina la diferencia que puedes marcar en la vida de una persona confundida, que quizás está a punto de tomar una decisión equivocada. Tu acción puede ser el canal por el cual ese hermano o hermana escuche la voz del Señor y sea rescatado. No ignores el poder de esta decisión. Es un acto espiritual de compromiso y de fe. El fruto de escuchar la voz de Dios no se queda solo en tu vida personal. Ese fruto se multiplica en la vida de otros. Y hoy tú tienes la oportunidad de ser un instrumento para que este fruto llegue a más personas. El enemigo quiere que calles, que no compartas, que no participes. Pero la voz de Dios te invita a sembrar, a multiplicar, a dar fruto abundante para su gloria. Hemos aprendido entonces la tercera clave del discernimiento, el fruto. Por sus frutos conocerás de dónde viene una voz, un pensamiento o una señal. Examina los frutos, examina tu corazón y no te dejes engañar por las apariencias, porque el enemigo puede disfrazar sus palabras, pero jamás podrá producir el fruto santo y eterno que solo viene del Espíritu de Dios. Y en el próximo bloque profundizaremos en otra verdad poderosa que abrirá aún más tus ojos espirituales. Otra señal poderosa para discernir entre la voz de Dios y la voz del enemigo se encuentra en la obediencia. La voz de Dios siempre te conduce hacia la obediencia a su voluntad, mientras que la voz del enemigo busca arrastrarte hacia la desobediencia o al menos sembrar dudas que paralicen tu fe. Desde el inicio de la historia bíblica lo vemos claramente. En Génesis 3, la serpiente no atacó directamente la palabra de Dios, sino que sembró una pregunta sutil en el corazón de Eva. ¿Con qué Dios os ha dicho? El enemigo sabía que, con una simple duda, podía quebrantar la obediencia. Y eso nos enseña que la voz de Satanás casi nunca se presenta como un mandato evidente de maldad, sino como una sugerencia que te aparta poco a poco de la obediencia a lo que Dios ya te ha dicho. La voz de Dios, en cambio, siempre te invita a caminar en fidelidad. A veces esa voz te pedirá hacer cosas que parecen difíciles, incluso dolorosas, pero siempre serán actos que glorifiquen su nombre
y fortalezcan tu fe. Observa a Abraham cuando escuchó la voz de Dios pidiéndole que entregara a su hijo Isaac en sacrificio. Esa instrucción parecía absurda y dolorosa, pero Abraham reconoció que la voz provenía de su Señor y obedeció. ¿Cuál fue el fruto de esa obediencia? Una revelación gloriosa del carácter de Dios como Jehová Jireh, el que provee. La voz de Dios no te lleva al pecado, aunque te pruebe, siempre conducirá tu vida hacia un encuentro más profundo con Él. El enemigo siempre hablará para justificar tu pecado, para suavizar tus decisiones equivocadas, para convencerte de que no importa si fallas un poco, de que Dios no se fijará en eso. Esa voz susurra: no es tan grave, todos lo hacen, no pasa nada si solo lo haces una vez. Pero la voz de Dios nunca justifica el pecado, aunque te muestre misericordia y gracia. Dios puede perdonar, sí, pero su voz te llevará siempre al arrepentimiento y a la obediencia. Miremos otro ejemplo claro en la Escritura. En Mateo 16, cuando Jesús anunció a sus discípulos que debía ir a Jerusalén para padecer y ser muerto, Pedro lo reprendió diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Parecía una voz de cuidado y de afecto, pero en realidad estaba tratando de apartar a Jesús de la obediencia al plan divino. La respuesta de Jesús fue contundente: quítate de delante de mí, Satanás. Aquí vemos que el enemigo puede hablar incluso a través de personas cercanas, bien intencionadas, pero que en ese momento no entienden el propósito divino. Por eso, el discernimiento espiritual no se basa en quién pronuncia la voz, sino en hacia dónde te conduce esa voz, si te lleva a obedecer a Dios o a resistir su voluntad. En tu vida diaria, esto puede manifestarse en pensamientos como: ¿para qué orar si Dios no te escucha? No hace falta ser tan radical. Puedes ceder un poco, o incluso no necesitas perdonar. Tienes derecho a guardar rencor. Todas esas son voces disfrazadas que te empujan hacia la desobediencia. La voz de Dios, en cambio, dirá: perdona 70 veces 7, ora sin cesar, sé santo porque yo soy santo. Quizás no sea la voz que quieres escuchar en el momento, pero es la voz que necesitas para permanecer en el camino correcto. Reflexiona: ¿cuántas veces te has encontrado en la encrucijada entre obedecer a Dios o seguir tus propios deseos? Esa es precisamente la batalla del discernimiento. El enemigo siempre intentará que escojas el camino más fácil, el atajo, la salida rápida que parece dar alivio inmediato, pero que, al final, trae consecuencias dolorosas. La voz de Dios, aunque te conduzca por el camino estrecho, siempre será el sendero que lleva a la vida. Este principio nos muestra que el discernimiento espiritual no es simplemente identificar qué voz suena más atractiva, sino reconocer cuál voz me empuja a obedecer al Señor. Y aquí quiero dejarte un pensamiento filosófico. El enemigo busca siempre ofrecer placer inmediato a costa de dolor eterno, mientras que Dios a menudo nos pide sacrificios momentáneos que producen gozo eterno. La pregunta es: ¿a cuál voz estás dispuesto a obedecer? El discernimiento se fortalece cada vez que eliges la obediencia, incluso en las cosas pequeñas. Cuando eliges decir la verdad en lugar de una mentira piadosa, cuando decides perdonar en lugar de guardar rencor, cuando escoges la oración en lugar de la indiferencia. Cada acto de obediencia entrena tu oído espiritual para reconocer con mayor facilidad la voz de tu pastor y para callar la voz del enemigo. A medida que seguimos profundizando, recuerda esta verdad: Dios no bendice la desobediencia. Si una voz te invita a apartarte de la palabra, aunque parezca inofensiva, no es de Dios. La voz de tu Padre Celestial nunca te llevará por un camino que contradiga su carácter santo. Por eso, cada vez que tengas dudas, examina: ¿esto me conduce a la obediencia o a la desobediencia? Esa respuesta revelará de inmediato el origen de la voz. Con esta cuarta clave del discernimiento, hemos comprendido que la voz de Dios siempre nos conduce hacia la obediencia, mientras que la voz del enemigo busca apartarnos de ella. Y en el siguiente bloque descubriremos otra señal poderosa
que te ayudará a abrir los ojos frente a los engaños espirituales y a caminar con firmeza en la verdad. Otro elemento fundamental para distinguir la voz de Dios del enemigo es la dirección hacia la humildad o hacia el orgullo. La voz de Dios siempre te conduce a reconocer tu dependencia de Él, a inclinar tu corazón en rendición y a caminar en humildad. El enemigo, en cambio, siempre siembra orgullo, autosuficiencia y exaltación personal. Esta diferencia es vital, porque el orgullo fue precisamente la causa de la caída de Lucifer. Isaías 14 describe cómo quiso elevar su trono sobre las estrellas de Dios, proclamando que sería semejante al Altísimo. Esa misma voz que lo llevó a rebelarse es la que susurra a los hombres: no necesitas a Dios, tú puedes solo, tu voluntad es suficiente. La voz del Señor, por el contrario, siempre nos recuerda que separados de Él, nada podemos hacer. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando una voz en tu interior te impulsa a depender más de Dios, a doblar tus rodillas, a buscar su rostro, esa voz es del Espíritu. Pero cuando una voz te lleva a confiar únicamente en tus fuerzas, a despreciar la oración, a menospreciar la palabra y a enorgullecerte de tus logros sin reconocer al Señor, entonces sabes que no proviene de Él. El enemigo busca siempre inflar el ego, haciéndote creer que eres el centro del universo, que tu éxito depende solo de tu inteligencia o de tus capacidades. Pero la voz de Dios te coloca en la perspectiva correcta. Tú eres amado, valioso, hijo de Dios, pero tu fortaleza y tu victoria provienen únicamente de Él. No es un mensaje de inferioridad, sino de equilibrio. Te muestra quién eres en Cristo y al mismo tiempo te recuerda que todo lo que tienes es por gracia y misericordia. Un ejemplo poderoso se encuentra en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18. El fariseo, de pie, oraba consigo mismo, lleno de orgullo, exaltando sus obras y despreciando a los demás. El publicano, en cambio, ni siquiera levantaba los ojos al cielo, golpeaba su pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús declaró que este último descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Qué nos enseña esto? Que la voz de Dios produce humildad, arrepentimiento y dependencia, mientras que la voz del enemigo alienta el orgullo, la comparación y la autosuficiencia. Piensa en las voces que resuenan en tu interior. Cuando te enfrentas a una decisión, esa voz te lleva a orar más, a pedir dirección divina, a reconocer que necesitas la guía del Espíritu. Esa es la voz de Dios. Pero si esa voz te impulsa a tomar decisiones apresuradas, basadas solo en tu entendimiento y en el deseo de demostrar que no necesitas a nadie, estás escuchando al enemigo. Este principio también se refleja en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La voz de Dios te conduce al terreno donde la gracia se derrama, la humildad, pero la voz del enemigo te lleva a un lugar donde Dios mismo se convierte en resistencia contra ti. El orgullo, esa es la trampa más peligrosa, porque un corazón orgulloso cree que no necesita escuchar la voz del Señor. Ahora bien, quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces has tomado decisiones en tu vida porque creías que lo sabías todo, solo para descubrir después que estabas equivocado? ¿Y cuántas veces, en humildad, pediste la dirección de Dios y viste cómo Él abrió puertas que nunca imaginaste? Esa es la diferencia. La humildad abre el cielo, el orgullo lo cierra. Quiero detenerme aquí para recordarte algo crucial. Este mensaje que estás escuchando no es casualidad. Es un llamado del Espíritu a ejercitar tu discernimiento, a entrenar tus oídos para diferenciar entre el susurro santo de Dios y las trampas engañosas del enemigo. Y este canal existe con ese propósito: ser una lámpara encendida que te guíe en medio de la oscuridad espiritual.
Por eso necesito que te comprometas de verdad. Suscríbete ahora mismo y sé parte activa de este ministerio. No veas la suscripción como un gesto técnico, mírala como un acto de fe. Estás declarando públicamente: quiero caminar en la voz de Dios y no en las trampas del enemigo. Cada suscripción fortalece esta misión de llevar discernimiento a más personas que hoy mismo están confundidas, que están escuchando voces que los quieren destruir. No permitas que esta palabra se quede solo en ti. Tu decisión puede hacer que llegue a cientos o miles de corazones necesitados. No dejes para después lo que el Espíritu te pide ahora. Hemos visto entonces la quinta clave del discernimiento. La voz de Dios siempre conduce a la humildad y dependencia de Él, mientras que la voz del enemigo fomenta el orgullo y la autosuficiencia. El enemigo quiere que te alejes de Dios creyendo que lo puedes todo, pero el Señor quiere que descubras que con Él lo puedes todo, y esa diferencia marcará tu destino espiritual. En el próximo bloque seguiremos profundizando en otra señal que desenmascara la voz del enemigo y revela con mayor claridad la voz del Espíritu Santo en tu vida. Mantente atento, porque lo que viene será determinante para abrir aún más tus ojos espirituales y caminar en la luz de Cristo. La siguiente clave del discernimiento espiritual está en reconocer que la voz de Dios siempre te conduce a la vida, mientras que la voz del enemigo te empuja hacia la muerte, el estancamiento y la destrucción. Jesús fue muy claro en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este contraste absoluto nos muestra que toda voz, pensamiento, sueño o señal debe ser evaluada en función de su propósito final. ¿Me lleva hacia la vida plena en Cristo o hacia un camino de pérdida y desesperación? La voz del Señor es creadora. Desde el principio, con su palabra creó los cielos, la tierra, la luz, la vida. Cada vez que Dios habla, algo florece, algo se restaura, algo se ilumina. La voz del enemigo, en cambio, es destructora. Cada vez que susurra, busca robarte la fe, matar tu esperanza y destruir tu comunión con Dios. El enemigo es hábil para disfrazar sus intenciones, pero tarde o temprano el resultado se hace evidente. La voz de Dios da vida, la voz del enemigo la consume. Observemos un ejemplo bíblico contundente. En el desierto, el enemigo tentó a Jesús diciéndole que convirtiera las piedras en pan para saciar su hambre. Parecía lógico, parecía una solución inmediata a una necesidad real, pero la intención era desviarlo de su dependencia del Padre. Jesús respondió con la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos cómo la voz del enemigo ofrece atajos que parecen dar vida momentánea, pero que en realidad terminan en muerte espiritual. La voz de Dios, aunque exija esperar, aunque requiera fe, siempre conduce a una vida abundante y verdadera. En la práctica diaria, esta diferencia puede notarse en tus pensamientos más íntimos. La voz del enemigo te dice: no vale la pena seguir luchando. Tu vida no tiene sentido, nada cambiará. Son susurros de muerte que buscan apagar tu espíritu. La voz de Dios, en cambio, aunque te muestre tus errores, lo hace para levantarte, para decirte: levántate, porque todavía tengo planes contigo. No estás acabado, aún hay propósito en tu vida. Esa es la voz de la vida. El apóstol Pablo también lo expresa en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Allí encontramos una clave profunda. La voz del enemigo siempre te arrastra a ocuparte de los deseos de la carne, a quedar atrapado en lo terrenal, en lo inmediato, en lo que perece. La voz de Dios, en cambio, te eleva hacia lo eterno, hacia lo que da vida al alma y paz al corazón. Esta es una brújula clara. Lo que te lleva a la carne y al pecado termina en muerte. Lo que te lleva al espíritu termina en vida
y paz. Quiero que pienses en las decisiones que has tomado en los últimos tiempos. ¿Han sido guiadas por voces que te acercan más a la vida de Cristo o por voces que han ido apagando tu fe? Cada pensamiento puede ser un ladrillo que construye un camino hacia la luz o hacia la oscuridad. La elección de cuál voz seguir no es solo una cuestión momentánea, es una decisión de vida o de muerte. El enemigo sabe que no siempre puede apartarte de golpe del camino de Dios, así que comienza con pequeñas voces que te conducen poco a poco hacia la destrucción. Una justificación para pecar, una excusa para no orar, una idea de que no vale la pena esforzarse más. Pero Dios, en su infinita misericordia, habla para devolverte la esperanza, para mostrarte que incluso en medio de tu debilidad hay vida abundante en Cristo. Quiero invitarte a detenerte en este punto y reflexionar profundamente. Este canal y este mensaje son un instrumento del Espíritu Santo para devolverte a la senda de la vida. Y no quiero que lo veas como un simple video, sino como un encuentro divino. Por eso es vital que te suscribas ahora mismo. Esa suscripción no es un acto trivial, es una declaración de que eliges la vida y no la muerte, de que decides escuchar la voz de Dios por encima de las mentiras del enemigo. Cada vez que te suscribes, abres la puerta para que esta palabra siga entrando en tu vida y en la vida de muchos otros. No sabes cuántas personas en este momento están escuchando voces de muerte, voces que los quieren llevar a la desesperación total. Tu suscripción puede ser el canal por el cual esta voz de vida llegue hasta ellos. No lo subestimes. Tu decisión puede salvar una vida espiritual. Recuerda esto, Dios siempre habla para vivificar, para restaurar, para dar esperanza. El enemigo siempre hablará para robar, para destruir y para apagar la fe. Esa es la línea divisoria más clara. La voz de Dios te lleva a soñar con propósito, a levantarte con fuerza, a vivir con fe. La voz del enemigo te encierra en la desesperanza, en la resignación y en la muerte espiritual. Hoy hemos descubierto que el discernimiento también se mide por el destino final de las voces que escuchas, vida o muerte, y la decisión de cuál voz seguir está en ti. Mantente firme, porque en el próximo bloque exploraremos una revelación aún más profunda que te ayudará a descubrir con claridad cómo seguir únicamente la voz del buen pastor y rechazar definitivamente las mentiras del adversario. Has llegado al final de este viaje espiritual y eso te convierte en alguien especial. Muy pocos llegan hasta aquí, porque discernir entre la voz de Dios y la voz del enemigo no es un asunto ligero ni superficial. Requiere hambre de verdad, sed de justicia y un corazón dispuesto a escuchar con atención. Si permaneciste hasta el final de este mensaje, es porque dentro de ti hay una búsqueda genuina de la voz del Señor, un anhelo profundo de no dejarte confundir y de caminar siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Quiero felicitarte porque lo que acabas de hacer no es un simple acto de escuchar un video, sino un paso de fe. Llegar hasta aquí es prueba de que estás dispuesto a luchar por tu vida espiritual, a no conformarte con voces vacías ni con señales engañosas, sino a profundizar en la voz que trae vida. Has demostrado que tu compromiso con el Señor es real y que tu corazón late por discernir la verdad. Ahora quiero proponerte algo como testimonio público de ese compromiso. Escribe en los comentarios esta frase: he elegido la voz de Dios por encima de todas las demás. Esa declaración será como una señal en el mundo espiritual. No se trata solo de una frase escrita, sino de un pacto visible, de un compromiso que marcará tu nombre entre aquellos que realmente han llegado hasta el final, entre los que se han tomado en serio el llamado al discernimiento. Yo mismo sabré quiénes son los elegidos que permanecen fieles hasta el final de estas reflexiones, y créeme, tu nombre quedará grabado en esta comunidad. Permíteme recordarte la importancia de lo que acabamos de compartir. A lo largo de este estudio, descubrimos que la voz de Dios siempre se alinea con su palabra, produce paz, da frutos de justicia, conduce a la obediencia,
despierta humildad y dependencia, y siempre lleva a la vida. La voz del enemigo, en cambio, contradice la Escritura, roba la paz, produce confusión y orgullo, justifica el pecado y conduce a la muerte. Este contraste es claro como la luz y la oscuridad, pero solo aquel que presta atención podrá caminar en victoria. Tú hoy tienes en tus manos esa llave, aplicar lo que has aprendido y ser libre de toda confusión espiritual. Quiero también llevarte a una reflexión final. Vivimos en tiempos donde muchas voces claman por nuestra atención. Voces de los medios, de la cultura, de los amigos, de los propios pensamientos, voces que intentan imponerse sobre la verdad. Pero entre todo ese ruido hay un silbo apacible, suave y poderoso que viene del cielo. Es la voz del buen pastor, que llama a sus ovejas por nombre y las conduce a pastos verdes y aguas de reposo. No ignores esa voz. Entrena tu oído cada día para reconocerla, y cuando la escuches, no dudes en seguirla, porque en esa obediencia encontrarás vida, propósito y victoria. Ahora bien, déjame hablarte con el corazón abierto. Si este mensaje ha llegado a ti, no es para que lo guardes en silencio. Es necesario que lo compartas. Así como una lámpara no se enciende para esconderla bajo un mueble, este video no fue hecho para quedar solo en ti. Compártelo con alguien que esté confundido, con alguien que esté escuchando voces de desesperanza, con alguien que necesite recordar que Dios todavía habla. Puede ser un familiar, un amigo o alguien que ni siquiera conoces bien, pero que necesita escuchar estas palabras. Tu acto de compartir puede convertirse en la chispa que despierte un alma dormida. Y quiero ser muy directo contigo. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito a este canal, es momento de que lo hagas. No hacerlo es como recibir una lámpara y decidir apagarla, como tener acceso a un manantial y elegir morir de sed. No te engañes, pensando que lo puedes dejar para después. El después nunca llega. Si valoras tu vida espiritual, si realmente quieres mantener tu oído afinado a la voz de Dios, debes permanecer conectado a espacios donde la palabra sea predicada con verdad y sin temor. Suscribirte no es para mí, es para ti. Es para tu alma, es para tu futuro eterno. No te prives de esa bendición. Y si ya lo hiciste, quiero felicitarte. Eres parte de una comunidad que no se conforma con lo superficial, que busca la profundidad del espíritu y que anhela vivir guiada por la voz del Señor. Siéntete orgulloso, porque tu decisión no solo te bendice a ti, sino también a muchos más. Gracias a ti, este mensaje se esparce como semillas en tierra fértil que un día darán fruto abundante para el reino de Dios. Te invito también a seguir fortaleciendo tu fe con los otros mensajes de este canal. Cada video es como un ladrillo en la construcción de tu discernimiento, una herramienta más para que tu oído se afine a la voz de Cristo. No dejes que la llama se apague. Mantente encendido en la fe, alimentando tu espíritu con estas verdades. Y ahora, al cerrar este tiempo, quiero pedirte algo más. Quédate unos minutos quieto, sin prisa, sin distraerte. Permite que la música de este video te envuelva y mientras escuchas, eleva tus pensamientos al cielo. Dedícale palabras de gratitud al Señor por haberte hablado hoy, por haberte mostrado el camino del discernimiento y por confirmarte que su voz todavía resuena en tu vida. No pauses, no cortes esta conexión antes de tiempo. Permite que la presencia de Dios repose en tu corazón hasta el último segundo y saldrás de aquí con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Has llegado al final y eso no es un detalle menor, es una señal de que Dios te ha sostenido, de que el Espíritu Santo te ha traído hasta aquí para mostrarte algo grande. No ignores esta oportunidad. Comenta la frase que te pedí, suscríbete, comparte y sobre todo, guarda estas enseñanzas en lo más profundo de tu ser, porque a partir de hoy ya no caminarás confundido, sino guiado por la voz verdadera, la voz de tu Padre Celestial.